Buenas noches, señores. Capítulo número 38 de nuestro podcast La Curiosidad Liberó al Gato. Hoy es una jornada muy especial, no porque quien habla esté cumpliendo años, eso es algo que a muy pocas personas les importa, pero la verdad es que he decidido ¿Cuántos? obsequiarme auto... ¿Cómo, perdón? ¿Cuántos? Decí cuántos. 48. Ah. Auto obsequiarme algo y es el entrevistado de la fecha. Hace tiempo que lo vengo siguiendo, es un joven, diría promesa, pero ya no es promesa, porque lo veo debatiendo con Juan Ramón Rayo y digo, no le puedo llamar promesa, la verdad. Pero bueno, nada, estoy muy contento en este programa, de verdad, de poder contar con él. Quiero agradecerle especialmente porque nosotros grabamos de noche y para España, que hay 4 horas de diferencia, es muy tarde. Y bueno, tuvo la diferencia de quedarse despierto para charlar un rato con nosotros. Él es de Valencia, actualmente vive en Madrid. Ahora probablemente me corrija algunos de los datos que yo diga mal. Según tengo entendido, él estudió Derecho y Ciencias Políticas, después hizo un máster en filosofía, en metodología de las ciencias sociales, y no sé si ya habrá terminado, calculo, el otro máster en economía austríaca en la Universidad Rey Juan Carlos, y no sé tampoco si lo hizo con Jesús Huerta de Soto. Bueno, sin más preámbulos, recibimos al señor Eduardo Blasco. Buenas noches, Eduardo. Hola Walter, sí, todo correcto, todos los datos correctos. Genial, buenísimo. Buenísimo. Bueno, un gusto tenerte. Y bueno, nada, como para empezar, nos gustaría que nos des la definición clásica que leemos en los manuales de economía de lo que significa un bien público. Sí, la definición clásica es que los bienes públicos son aquellos bienes que no son rivales ni excluyentes. Es decir, que el consumo de una persona más de este bien no limita al resto, por lo que el consumo puede ser compartido por todos los miembros de una comunidad sin exclusión. Y también eso, que no son excluyentes, es decir, que yo lo consuma, o sea, que no hay manera de hacer que uno de los miembros de esta comunidad de la que hablaba no lo consuma. El bien es indivisible. Entonces, su provisión, o sea, cuando se pueda proveer estos bienes públicos, generará unos beneficios sociales que serán superiores a sus costes sociales. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo puede disfrutar por encima de los costes que pueda tener, porque a nadie le puedes impedir disfrutarlo, y que más gente lo disfrute no hace que la gente que lo disfrute con una menor intensidad. Entonces es la definición estándar de bien público. Los ejemplos que se suelen poner son el alumbrado, los faros o la defensa nacional, que se suele decir que estos bienes son bienes públicos. ¿Por qué? Porque tú tienes cierta defensa nacional, es decir, tienes cierto presupuesto para defender un país, y tener un ciudadano más no va a hacer que los ciudadanos que lo estén disfrutando lo disfruten menos, y tampoco puedes excluir a alguien de eso. Es decir, tú no puedes decir, pues voy a defender a todos mis ciudadanos, en el caso de España, menos a los habitantes de Soria, que no han pagado lo que tendrían que pagar por la defensa nacional. No. La seguridad, esto respecto del tema de la seguridad, esto implica también, ¿es solamente seguridad a nivel nacional? O sea, las Fuerzas Armadas o también puede ser la policía. Bueno, con la policía sí que habría maneras de excluir. Se suele utilizar el ejemplo de defensa nacional, pero bueno, todo depende del ángulo del nivel en que lo mires, ¿no? Porque también puedes ver un municipio como un estado, es decir, no, Claro. que la policía que hay en todo el estado puede defender a la gente del municipio igualmente. Lo que pasa es que por motivos administrativos sí que es mucho más fácil, o sí que podría ser más fácil excluir, o la gente lo entiende, es decir, se pone el ejemplo de la defensa nacional y no de la seguridad municipal, porque sí que puedes pensar, bueno, pues voy a excluir a este municipio, voy a excluir a este barrio, voy a hacer esto. Pero Y, es un motivo de escala, pero en verdad, teóricamente, de fondo es lo mismo. Es decir, si crees claro. que una cosa no lo es, la otra tampoco, y si crees que una cosa lo es, la otra sí que lo es. Y el bien público puede, no sé cómo decirlo, variar de país en país. En un lugar puede ser un bien público, en otro lugar no. Por ejemplo, no sé, Ah, vamos a la medicina, por ejemplo. ¿La medicina puede ser un bien público como no? Depende de donde vivas. sí, bueno, una cosa sería la definición de economía, pero es que dentro de la economía tampoco está claro, ¿no? Porque luego, con No, la teoría de los bienes dije públicos, medicina, sí, ¿eh? sí, sí, no, Ah, ok. lo tengo claro.
Pero Ok. una cosa es la definición que te voy a dar un economista, ¿no? Una cosa es la Ah, definición económica de bien público y otra cosa es luego cómo los estados captan esta definición para intervenir y para justificar el intervencionismo. Entonces, pues a lo mejor en un manual de economía, es que ni dentro de los manuales de economía están de acuerdo, por eso es lo que voy a decir ahora, que se ha desarrollado el concepto para dividir entre bienes públicos puros e impuros, y los puros son los que, o sea, se supone que ambos puros e impuros no son excluyentes, pero los puros tampoco son rivales y los impuros sí. Es decir, que dentro de los manuales de economía y dentro de la economía mainstream tampoco está muy clara esta definición y también se ponen ejemplos contradictorios. Y luego esto los estados lo utilizan como excusa del intervencionismo, ¿no? La economía mainstream considera que los bienes públicos son fallos de mercado, entonces el intervencionismo estatal dice, bueno, pues como hay estos fallos de mercado, es decir, situaciones en las que el mercado no alcanza la eficiencia económica idónea o que ellos estiman idónea porque no se realizan todos los intercambios mutuamente beneficiosos que se podrían llegar a cabo o porque no se utilizan los factores productivos en su pleno uso, es decir, que se podrían utilizar Mm. con una manera más beneficiosa, pues los estados dicen, bueno, aquí hay fallos de mercado, yo voy a intervenir, y es el caso de los bienes públicos. Aquí no se están prohibiendo estos bienes en su justa medida, entonces yo voy a llegar y hacerlo. Entonces un estado puede decir, sí, yo voy a utilizar esta teoría económica para justificar la provisión de I más D, o otro puede decir, yo la voy a utilizar no para eso, sino para justificar esta cosa o la otra, que es el caso de algo parecido que ha pasado con los monopolios naturales, ¿no? Es decir, los monopolios naturales, hay un paper muy bueno de Tomás Di Lorenzo en el que te explica cómo fue un poco un razonamiento a posteriori de los economistas para justificar la intervención estatal, que antes no existía tal cosa como monopolios naturales, sino que los estados lo empezaron a hacer y los economistas luego ya lo empezaron a incluir en los manuales de texto. Pues esto es un poco igual. Los estados pueden decir, sí, esto es un bien público y luego tú lo puedes intentar justificar de manera económica. Entonces, al estado que le interese justificar que algo es un bien público, encontrará la manera de hacerlo y al que no, no. Entonces, por eso hay algunos estados que sí que proveen unas cosas y otros no. Se puede ver sobre todo a lo largo de la historia. Lo que pasa es que ahora, el problema que tenemos ahora es que los estados cada vez son más omnipotentes y ahora casi todos hacen de todo. Pero si miramos al pasado, por ejemplo, vemos que la provisión de carreteras en Inglaterra durante la gran parte del siglo XIX era privada. La construcción y mantenimiento de las carreteras. Entonces, pues en Inglaterra era privada y en otro sitio no. O en Suecia lo hacían a través de mancomunidades, ¿no? Privadas. Entonces, pues bueno, yo creo que ahora mismo es un poco difícil porque ahora mismo casi todos los estados intentan hacer de todo, es decir, todo lo que pueden hacer lo hacen. Esto es una frase que he leído hoy justo de Adam Smith que decía que los estados aprenden rápidamente, los gobiernos aprenden rápidamente entre ellos el arte de sacarle el dinero a los contribuyentes a través de justificaciones. Pues esto es un poco eso, ¿no? Es decir, ahora casi todos los estados hacen todo o intentan proveer todos los bienes públicos que pueden, pero si miramos al pasado, no. Y al pasado sí que está muy claro que había cosas que se consideraban bienes públicos y otras que no. cuando te referís que lo hace el Estado, una más para no perder el hilo y ya después te digo. Cuando decís que lo hace el Estado, por ejemplo, las carreteras, Ujú. va a venir alguien y te va a decir, bueno, en realidad hay carreteras, como acá, por ejemplo, en Argentina, que es todo, todo estatal, sin embargo hay carreteras, digamos, privadas, sí, pero obviamente las carreteras privadas son como paraestatales en realidad, ¿no? Claro. Se llama una licitación, generalmente se la dan a algún amigo, supongamos que no se la dan a algún amigo, ¿no? Supongamos que la hacen limpia, ¿no? Es una licitación, gana el mejor, digamos, o el más barato, siempre y cuando sea limpia, en el hipotético caso, pero bueno, digamos, la manutención se hace de forma privada, cobrando el peaje, la, y, la, y también la construcción se hace de manera privada. Ujú. Ahora todo, digamos, de alguna manera en connivencia con el Estado. Eso, ¿cómo se puede, Sí, digamos, bueno. responder al que te dice, bueno, en realidad es privada? Bueno, ahí yo lo que diría es que en verdad, como has dicho, la gestión es lo que es privado, pero sigue siendo el Estado el que se intenta asegurar que ese bien o servicio se provee y como el Estado cree, ¿no? Quiero decir, no sé exactamente el caso de Argentina, pero otros casos sí que puede ser el Estado el que te diga, tiene que ser la carretera de aquí a aquí, tiene que ser de esta manera y además, en caso de que hubiera problemas, que esto es una cosa que pasaba en España cuando se estaban formando las carreteras y todavía está,
de que alguien no quisiera vender su terreno, se le puede expropiar y luego pagar el justiprecio. Entonces, quiero decir, ahí lo que tienes privado es la gestión, pero eso pasa en cualquier lado. Quiero decir, cuando se dice el Estado provee las carreteras o eso, nunca son los funcionarios que lo hacen, siempre hay una subcontrata a una empresa pública. Entonces, siempre son empresarios encargados de eso, que si lo quieres ver es el sector privado el que se puede encargar de construirla, pero es el Estado el que está diciendo cuánto pagar, cuánto está dispuesto a pagar, ¿no? Porque al final, haciendo contratos públicos, es el que pone el precio, es el que dice cómo lo quiere, no es un empresario el que está detrás arriesgando su capital o a través de la función empresarial el que dice, pues yo creo que debería ir de aquí a aquí o yo creo que en vez de una carretera tenemos que hacer un túnel, tenemos que hacer esto, lo otro. Entonces sí, la gestión puede ser privada y seguramente sea mejor que la enteramente pública, pero sigue siendo el Estado el que se garantiza que ese bien se provee. ¿Por qué? Porque el Estado saca algo de eso y luego en última instancia es propiedad del Estado en el sentido de las carreteras las puede, bueno, no sé cómo está en Argentina, pero en otros sitios puede dar la licencia de gestionarla, pero en última instancia el Estado también te lo quita, que es el Estado y que es el último propietario. Claro. Te da el usufructo, digamos. Sí, algo así. En parte. Claro. Gustavo. Sí, sí, no, según tu definición, y me parece acertadísima, bienes públicos es prácticamente nada, porque cualquier otra cosa, qué sé yo, los servicios de salud, las carreteras, los servicios de educación, los servicios de seguridad interior, todos, cuando agregas un beneficiario, agregas una disminución en la prestación a todos los demás. Por ejemplo, si el servicio de salud le agregas beneficiarios, le agregas pacientes, tienes que incrementar el presupuesto porque si no, digamos, la calidad disminuye. Y cuando construyes una carretera de un punto a otro, estás destinando recursos globales, digamos, para satisfacer las necesidades de determinadas personas y no de otras. Lo mismo con los servicios de seguridad interior, justicia y demás. Digamos, esa es la principal razón por la cual lo excluyes de tu definición de servicios de bienes públicos. A ver, yo personalmente, pues mi respuesta es eso, que no existen los bienes públicos porque todo es rival, como apuntabas, pero sí que es verdad que siendo justos, yo creo que nadie defiende que la sanidad es un bien público, porque eso es fácilmente excluible. Es decir, si tú quieres venir a la consulta del médico, tienes que pagar, ¿no? Por ejemplo, eso es un caso bastante fácilmente excluible. O sea, pero sí que es verdad que hay otros que no, como apuntabas el de la defensa nacional o el del alumbrado, por ejemplo. Pero sí que es verdad que son rivales a fin de cuentas. Por eso yo creo que ha nacido la necesidad dentro de la economía mainstream de hacer esta distinción entre bienes públicos puros y semipuros, que al final los puros son los que ellos consideran que siempre, o sea, que nunca existe rivalidad, que ponen el caso de alumbrado, defensa nacional o investigación más desarrollo, lo que se llama el I+D. Y luego los impuros, que son los otros como las carreteras, donde sí que es verdad que añadir una persona más sí que puede privar a otros de esto, pero es que las carreteras también pueden ser excluyentes. Es decir, a mí es que todos los ejemplos se me ocurren contraejemplos de maneras que pueden ser excluyentes o sí que son rivales. Por ejemplo, la educación, yo me acuerdo cuando estudié esto en su día me dijeron la educación, pero yo pensé, bueno, pero añadir una persona más en la clase sí que molesta, es decir, sí, hay un límite de gente que te cabe en la clase, hay un momento en que ya tienes rendimientos negativos y con los alumnos, entonces dices, no está tan claro que la educación, si hay alguien te puede decir educación online y te digo, vale, educación online sí, pero sí que es excluyente, es decir, yo puedo hacer un Zoom que para entrar es una contraseña, o sea, con el avance de la tecnología yo creo que todo aquello que hasta ahora no ha sido excluyente o ha sido difícilmente excluyente empezará a serlo. Yo sí que es verdad que yo sí pienso, bueno, si yo estuviera en el siglo XIX hablando sobre bienes públicos, igual sí que no pensaría una solución para excluir esto, pero ahora mismo se me ocurren soluciones para excluir la gran mayoría de cosas. Y si no, pienso la tecnología lo podrá resolver. Es decir, a lo mejor es que no hay una necesidad todavía de excluir. A lo mejor, por ejemplo, un caso que se pone es el de los fuegos artificiales. Bueno, pues a lo mejor todavía no es excluyente porque no hay una necesidad de excluir, pero a lo mejor a alguien se le ocurre si de verdad hubiera esa gran cantidad de gente haciendo freeriders, ¿no? O sea, si hubiera esa externalidad positiva tan grande que se pierde, pues a alguien se le podría ocurrir como externalizar. Aún así, yo he ido a
fui una vez a un festival de fuegos artificiales privado en el que tenías que pagar para entrar y tal. O sea que yo sí que veo maneras, aun de las cosas que son de los que se consideran bienes públicos, de excluir, es decir, de lo que se considera difícilmente excluyente, como es el caso del alumbrado. Bueno, el alumbrado quizás es un poco más difícil, pero bueno, puedes privatizar la carretera y es una manera de internalizar los costes. ¿Crees que ¿Cómo esto... con la Sí, defensa? dale de vuelta, Gustavo, no se escuchó. Con la defensa nacional, que creo que es el más complicado de todos. Sí, bueno, defensa, puedo hablar de la defensa nacional desde 3 puntos, ¿no? Desde la economía mainstream, o sea, como yo creo que ni dentro de su propia teoría la defensa nacional se debería considerar un bien público dentro de su propia teoría y dentro de los conceptos que ellos ponen, y luego cómo sí que se podría conseguir una gestión privada de la defensa nacional, es decir, aún dentro de la teoría de los bienes públicos, y luego hablar, porque como esto que ya es mi teoría, que es lo que algunos austriacos defienden, como no es un bien público porque no existe tal cosa como los bienes públicos. Pero bueno, para hablar como hasta dentro de la teoría mainstream, no debería ser un bien público la defensa nacional. Para empezar, como ya he dicho, los beneficios sociales de los bienes públicos tienen que superar sus costes sociales, ¿no? Es decir, el sentido de proveer un bien público es que hay más gente que lo vaya a disfrutar que el coste que vaya a tener este. Luego, la defensa nacional, bueno, sí, los beneficios y costes sociales de la defensa nacional, por definición, son la suma de la disposición de la gente a pagar por esto, ¿no? Por la propia defensa. Y aquí me vais a permitir una suposición que es en lo que puede haber debate o no, pero si estamos de acuerdo en esta suposición, en la siguiente, que la gente está más dispuesta a pagar por su propia protección que por perjudicar o amenazar al otro, vale, entonces vamos a ver por qué yo creo que la defensa nacional no es un bien público. Vale, porque si es así, de ser así, si ningún país tuviera defensa nacional, tu seguridad física estaría más protegida. Entonces, si tú crees que para protegerte a ti vale más que amenazar al otro, entonces la existencia de la propia defensa nacional imposible, o sea, hace que no sea un bien público porque tú estás haciendo que luego los demás se gasten más y tengan que tener defensa nacional y que tú tengas que tener todavía aún una mayor defensa nacional para poder protegerte de los demás, es decir, lo que se llaman las carreras armamentísticas. Entonces, es un bien público, o sea, no es un bien público en el sentido de que los costes sociales siempre van a ser mayor que los beneficios sociales, porque si nadie tuviera defensa nacional, nadie la necesitaría. Entonces, dentro de su propia definición de que los beneficios sociales tienen que ser superiores a los costes, la defensa nacional no entraría. ¿Por qué? Porque la existencia de defensa nacional hace que los costes sociales, es decir, que lo que te cueste te sea mayor que el beneficio, porque como si aceptáis la suposición de que para mí tiene un mayor beneficio estar protegido que amenazar al otro, entonces con la defensa nacional es cuando yo más me voy a sentir amenazado. ¿Por qué? Porque los otros países pueden tener esta capacidad de atacarme. Entonces, si no existiera defensa nacional y yo me pudiera proteger a mí sin necesidad de amenazar al otro, entonces estaríamos en una situación donde sí que los beneficios sociales serían superiores a los costes, no como la situación actual. Eso por un lado. Luego, la provisión esa privada de defensa nacional. Hay varias maneras de proveer de manera privada la defensa nacional, que es lo que, por ejemplo, David Freeman desarrolla en su libro, que sería la gente que estaría dispuesta a defenderse por su país, o simplemente el hecho de que si no existe un país como tal, en el sistema anarcocapitalista, que no existiera un país como tal, no haría falta defenderlos a todos, simplemente cada uno se puede defender a sí mismo, habría maneras de hacerlo a través de las agencias de seguridad, por ejemplo. Entonces, no necesitarías esa necesidad de defensa nacional, o las agencias de seguridad, por ejemplo, se podrían cooperar entre ellas y decir, bueno, vamos a cooperar para crear una especie de sistema que vamos a proteger a toda esta gente que vive junta, o también lo que Alex Tabarrok llama los contratos de dominancia asegurada, que son maneras de proveer bienes públicos desde el mercado privado, desde el sector privado. Ya hay un poco, ¿no? de teoría de los juegos, ¿no? Me parece como quién hace primero, quién pone primero la defensa o quién la pone después. O digo, quizás para llegar a esa realidad que vos planteas, digamos, de un mundo sin estados y sin gobiernos, eh, digamos, faltaría como quizás demasiado tiempo y la vida es finita. Dada la situación actual, que eso por lo menos
en el largo plazo no va a pasar, quizás en el demasiado largo plazo podría llegar a pasar. ¿Vos ves en la defensa nacional, como está planteada hoy, que los beneficios son superiores a los costos? No, no, o sea, quiero decir, de la manera que yo lo veo, actualmente los costes sociales son superiores a los beneficios. ¿Por qué? Porque tú Muchísimo. estás pagando para Claro. amenazar al otro cuando a ti lo que más te interesa es no amenazar al otro, porque si tú amenazas al otro, el otro te va a amenazar a ti. Y tú lo que Claro. quieres es no estar amenazado porque a ti no te vale tanto amenazar al otro, lo que te interesa es defenderte a ti mismo. Entonces, la propia existencia de defensa nacional o sea, si nadie la tuviera, nadie la necesitaría. Es un poco la lógica detrás de esto. Sí, sí que es verdad que a lo mejor es difícil acabar con ella, pero bueno, hay países, por ejemplo, como Costa Rica, que no tiene ejército. Entonces, quizá que Costa Rica no tenga ejército es un paso en la buena dirección y hace que otros países de la zona digan, pues mira, este gasto si me lo puedo quitar de en medio, también lo voy a hacer. Lo veo muy difícil, pero sobre todo porque el ejército, la industria armamentística es una de las que está más filtrada y con más, eh, bueno, que está más en la cama con los estados, es decir, que más beneficios obtiene de estar con los estados, del intervencionismo y todo. Claro. Entonces, lo veo muy difícil por eso, porque ahora mismo tienen una situación de que mientras haya estado, esta industria se va a mantener. Entonces, veo bastante difícil, sí, que con la existencia de estados se reduzca la capacidad o el tamaño de defensa de los países más importantes o más grandes. Pero bueno, es lo que si fueran coherentes es lo que harían, porque dirían, bueno, si yo me lo reduzco, otro se va a reducir, entonces ya no vamos a tener ya no les vamos a imponer estos costes a nuestros ciudadanos. Pero bueno, esto es del lado de la economía, ¿no? Que luego la política es muy distinta. Costa Rica, Claro. el ejemplo de Costa Rica, a ver, supongamos que hay un país que mañana por X motivo quiera invadir a Costa Rica. Seguramente países aliados de Costa Rica, quizás poderosos, van a salir en su defensa. Y está bien, no tiene ejército, pero digamos que está en el ambiente donde sabe que puede igualmente defenderse a través de el ejército de otro estado. Ujú. O sea, no sé si se entiende, digamos, lo que yo Sí, digo sí, sobre ese ejemplo. sí, sí. De nuevo, se tiene que defender del ejército del otro estado porque el otro estado tiene ejército. Pero bueno, en este caso sí que es verdad que existen otras maneras. En este caso, Costa Rica se podría aprovechar de otros estados o del ejército de otros estados. Sí, pero bueno, al final es eso que sale ganando. Entonces, también lo podrías pensar para el caso de España o Argentina, decir, bueno, en España, al resto de países le interesa que yo tenga ejército, porque si yo no tuviera ejército, a lo mejor aquí veríamos un gran aumento de la inmigración que pasaría a los otros países. Pues bueno, si te interesa que haya un poco de teoría de Coase y decir, vale, si eres tú el interesado en que no vengan todos estos inmigrantes, págame a cambio de que yo tenga ejército. También podría ser una opción, igual una alternativa para España. Pero bueno, sí que es verdad que mientras haya estados, va a haber ejércitos. Muy Así que es una difícil, cosa ¿no? que sí. Y Pero el por lo menos que quede claro que por teoría económica no es, que mucha gente dice que es porque son bienes públicos y porque es un bien público por su propia definición, ¿no? Y si no habría maneras privadas de proveerlo. Si queréis explico un poco en qué consisten los contratos de dominancia asegurada de Tabarrok, que me parecen bastante interesantes. Es un tema muy interesante el tema de los ejércitos privados o fuerzas armadas privadas, como quiera que se llame, o seguridad privada nacional. Así que adelante. Sí, bueno, esto no es solo para seguridad privada, sino es una manera que el economista Alex Tabarrok, un tipo de contratos, ideó para proveer cualquier tipo de bien público de manera privada, ¿no? Entonces, Ujú. eh, vemos que los bienes públicos tienen dos tipos de problemas, los de la revelación de preferencias y la contribución al bien público. La revelación de preferencias, él en el artículo no lo trata, y yo como lo soluciono sería, bueno, esto es parte de la función empresarial, ¿no? Es el empresario el que se tiene que encargar de conseguir la información, como cualquier otro empresario, de saber qué es lo que la gente quiere, cómo lo quiere y cuál es la manera correcta de proveer este servicio. Y luego, en lo que entra los contratos de dominancia asegurada es en la contribución, cómo vamos a contribuir
para que se provea este bien público, que al final es el problema, ¿no? Que se supone que los bienes públicos los tiene que proveer el Estado para asegurarse que hay una contribución y que se proveen, porque si no, no se proveerían. De normal, los bienes públicos son para bienes que no se puede hacer una producción marginal, que son en grandes cantidades, ¿no? Por ejemplo, un puente, por ejemplo, las carreteras, no lo puedes hacer marginalmente, sino que tienes que construir toda la carretera, toda la red de carreteras. Bueno, es un poco la teoría detrás. Entonces, lo primero ya no es, o lo primero que hay que pensar a la hora de pensar en la contribución al bien público es cómo asegurarte ya no que haya free riders, sino que haya gente dispuesta a proveer el bien público. Porque vamos a pensar que estamos en una sociedad donde no hay free riders o la gente está moralmente en contra de ser gorrón y de no pagar, ¿no? Pero tú puedes saber que tú estás en contra de eso, es decir, vamos a pensar que toda Argentina está en contra de los free riders y tú sabes que tú estás en contra, pero no tienes manera de saber que los demás también lo están. Es decir, tú dices, no, yo si la gente paga también quiero pagar, no me quiero aprovechar, pero no sabes que los demás piensan como tú. Entonces, para eso están los contratos de asegurados, los contratos de seguridad o de aseguranza, en los que hay maneras de proveer esta información y de asegurarte o de dar la información de que el resto de personas van a pagar también por el contrato público, van a hacer su contribución. ¿Cómo qué? Como que tú tienes que venir al ayuntamiento, por ejemplo, en un municipio, tienes que ir al ayuntamiento e informar de que lo vas a hacer y se va a dar la información de que tú te has comprometido a hacerlo. Pero el problema con estos contratos es que no hay tú en el momento en el que sabes que los demás van a contribuir, tú ya pierdes tu propio incentivo de contribuir. Ahí sí que te puedes empezar a volver un gorrón, ¿no? Entonces tú dices, vale, yo quiero contribuir, pero ahora que sé que los demás van a contribuir, yo ya puedo decidir no contribuir. Entonces, ¿qué incentivo mete Alex Tabarrok para decir, quiero que tengas el incentivo hasta última instancia de contribuir? Él lo que dice es, los empresarios pueden proveer o pueden ofrecer un incentivo económico a los que se comprometan a contribuir. Es decir, vamos a decir que en Argentina o en un pueblo, en un municipio, queremos construir una carretera o queremos renovar el alumbrado del municipio. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues esto va a costar, me lo invento, $1.000.000. Va a costar $1.000.000. Entonces, si tú te comprometes, necesitamos que mínimo de 100.000 personas, todo el mundo, todas las personas se comprometan a pagar $10. Entonces tú dices, si tú te comprometes a pagar $10, si el resto de personas también se compromete a pagarlo, es decir, todos nos tenemos que comprometer, pues tú pagas los $10 y ya está. Se ha provisto el bien público, entonces tú sales ganando. Si hay alguien que no se compromete, es decir, si no llegamos al umbral mínimo, yo te voy a pagar un tanto por ciento de tu contribución. Es decir, en vez de $10, pues imagínate que tú quieres contribuir $100, quieres construir $1.000, y si no llegamos al umbral mínimo, yo te voy a pagar de vuelta un tanto por ciento. Es decir, me lo voy a inventar, te voy a pagar el 50% de vuelta. Es decir, si tú contribuyes con $100, a la vuelta te voy a pagar $150. Entonces, la gente ahora sí que tiene el incentivo de contribuir porque dice, mira, si yo contribuyo con estos $100, me voy a asegurar que se va a proveer el bien público. Y en caso de no contribuir y que no se llegue al umbral, yo también voy a salir ganando porque me van a pagar un tanto por ciento de más. Es el Claro, riesgo está en el que garantizado. es el riesgo en el que incurre el emprendedor, que el emprendedor dice, yo voy a asumir un riesgo de que no se llegue el dinero, entonces me voy a comprometer a esta gente a pagarle un tanto por ciento de más. Pero como todo el mundo piensa igual, la gente, solo por la posibilidad de que no se llegue al umbral, va a contribuir. Es decir, esto es una especie de inversión y la gente sale ganando. Por eso, en los contratos de dominancia asegurada hay lo que se llama un equilibrio de Nash fuerte. ¿Por qué? Porque tengo el interés de contribuir y salgo ganando si la gente contribuye y se provee el bien público, y si no, también porque a mí me van a dar ese dinero de más a cambio de mi contribución. Entonces salgo ganando y tengo un incentivo de ir y comprometerme a contribuir. Entonces es la manera que tiene de decir, bueno, pues una manera de que en el mercado se provean los bienes públicos sería a través de este mecanismo en el que consigues que la gente asegure que va a contribuirse y además de una manera dominante, es decir, tiene este equilibrio fuerte de que la gente tiene el interés por comprometerse. Es decir, yo, pues eso, si soy un ciudadano de este municipio de Argentina y quiero que se provea el alumbrado, voy a pagar porque quiero que se provea el alumbrado. Y además, o no, o si a lo mejor no quiero que se provea, o soy indiferente, pues digo, bueno, pues lo voy a hacer por si acaso no se hace y me devuelven un tanto por ciento. Entonces, Ahí esta es una una, manera
Y además Es hay una un manera, incentivo dentro de que la se economía haga, mainstream, sí, perdón. que hay un incentivo adicional a que se haga, y es que si no se llega al umbral, pero sale más barato poner la diferencia y que se haga a, a pagar la penalidad a los que pagaron, el empresario puede poner la diferencia. Cuando es más Claro, barato, cuando es más claro, barato proveer el servicio que no proveerlo. claro, y el empresario incurre en ese riesgo de que no se haga y tenga que pagar la diferencia, pero también tiene ese beneficio de que si sí que se hace, se lleva un tanto por ciento del proyecto, ¿no? Vamos a decir que dentro de los $100.000 que decía para pagar alumbrado, un 10% era para el empresario, porque, por lo que se lleva como Claro. empresario y por haber asumido ese riesgo. Pues es parte de la función empresarial. Entonces, sería, aun si aceptaras que sí que existen los bienes públicos, no tienes por qué aceptar que los tienen que proveer el Estado. Este mecanismo, por ejemplo, es una manera que el mercado fácilmente se podría encargar de proveerlos y sirve para cualquier tipo de bien público. Ahí nos diste una buena lección de cómo los incentivos económicos, ¿no? Cómo funcionarían en tal caso. Parece una buena idea, no la había escuchado. Ahora, lo que yo te pregunto, y digamos lo que se pregunta a mucha gente también, no es el aspecto económico, sino también en el aspecto, digamos, organizativo, ¿no? Vos hablás, para poner un ejemplo, de alumbrado, ¿no? Ujú. Te dice, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que a vos, Eduardo Blasco, te gusta la empresa Pirulo y a mí me gusta la empresa Pirula, ¿no? Entonces cómo, digamos, cómo se ponen de acuerdo. Los dos pagamos, los dos aportamos, pero vos querés una empresa y yo quiero otra, para el mismo municipio, ¿no? Y Walter quiere otra y Gustavo quiere otra, y todos vivimos en el mismo edificio, ¿no? No sé, en la misma calle. Entonces, ¿cómo se haría para, digamos, en ese sentido, el organizativo para que todos podamos disfrutar del alumbrado? Si cada uno quiere que se lo provea una empresa distinta, ¿te refieres? Claro, sí, nosotros vivimos A todos ver, en la misma calle y cada uno quiere una empresa distinta de alumbrado. A mí no me gusta cómo hace el alumbrado la que a vos te gusta y a vos no te gusta cómo lo hace la que a mí me gusta. Entonces, ¿cómo se organiza eso? Te digo el alumbrado, los ejemplos generalmente dan con otra cosa, pero para seguir con el mismo ajá. ejemplo, pero hay un aspecto organizativo, también se habla del aspecto de Internet o cosas por el estilo, que, digamos, la gente no termina de entender cómo sería cómo se daría eso en un sistema un sistema así. A ver, en el caso del alumbrado o en cualquier caso que se me ocurra, por ejemplo, en el alumbrado, pues puede ser simplemente la empresa que hable con... Estoy pensando, claro, es que lo puedes pensar de dos maneras, ¿no? La manera fácil de responder es decir, bueno, si es un estado privado, o bueno, un estado privado, si estás en una sociedad de derecho privado, una sociedad anarcocapitalista, pues simplemente quien se coordine con los propietarios de la carretera, que cualquiera de las empresas que mencionabas, que mejor se pueda coordinar con los propietarios de la carretera y hacer los pactos necesarios y ofrecer los mejores servicios para poder coordinar el alumbrado con todos ellos, pues será quien se lleve este contrato, ¿no? Y si es dentro de un Estado, pues funcionaría que quien tenga el mejor proyecto, quien consiga conseguir antes el umbral necesario para proveer este bien público. Al final pasa como muchas otras cosas, pero si a ti no te gusta la provisión de X, pero X es quien tiene el mejor contrato o quien mejor, no necesariamente mejor lo puede proveer, pero si es quien se lleva el contrato, pues al final, aunque no te guste, si es el que se lleva, en un caso de un Estado, el contrato público para hacer esto, o quien tiene la licencia para hacer eso, pues puede no gustarte, pero no le veo mucha solución, es decir, no le vería mucho sentido a que el alumbrado fuera provisto por distintas empresas, simplemente quien tenga el mejor proyecto o quien tenga más suerte de poder llevarse antes el contrato y el proyecto, pues sería quien lo haría. Sí, sí, el Estado está claro. Yo me refería en una sociedad, digamos, sin Estado, como sería. Pero bueno, fue tu primera Sí, bueno, pues respuesta. entonces yo creo que sería quien se coordinase antes o mejor con los propietarios de las carreteras, igual bueno, de las calles públicas, bueno, públicas no, que de las Privada. calles por las que van a pasar, sí, efectivamente, por las que va a pasar el alumbrado, y quien le pueda ofrecer un mejor beneficio a estos o simplemente el proyecto que guste más, quiero decir, al final, pues simplemente quien lo pueda conseguir. Ahí la verdad es que no tengo una mejor solución que eso, que quien consiga el proyecto antes.
pero tampoco le vería muchas otras soluciones. No sé si tú sí que tienes una solución para ello o piensas que habría una manera de coordinarse entre las empresas, pero es que lo veo el mismo problema que para muchas otras cosas. Es decir, imagínate que no te gusta quién es el propietario de una carretera o de una calle y porque en esa calle te ponen demasiados anuncios, pues al final a veces te tienes que aguantar en algunas cosas. Hay un argumento a favor de los servicios provistos por el Estado, son los subsidios cruzados que ocurren entre, por ejemplo, en el alumbrado público, ¿no? Todo el mundo pasa, en principio todo el mundo paga una tasa municipal de alumbrado y el municipio provee el alumbrado, pero esa tasa y lleva un subsidio implícito de algunos sectores de la sociedad hacia otros. Y el planteo a favor de la existencia del alumbrado público es justamente ese, digamos, ¿no? La del subsidio cruzado, como que si fuese provisto por privados en el libre juego de mercado, ocurriría que el servicio se proveería a quien lo pudiera pagar y quien no lo pudiera pagar, barrios enteros no tendrían luz, alumbrado público. Digo, no es que esté a favor de esa postura, pero es de lo que, digamos, de lo que se agarran muchas veces para proveer determinados servicios como el de salud pública, por ejemplo, ¿no? Que es termina siendo, por lo menos en Argentina, en Uruguay y en otros países, muy deficiente, y al que solo acuden los pobres, pero el argumento es, si no estuviera este servicio de salud pública, financiado con los impuestos, los pobres no tendrían salud. Lo de los subsidios privados, sí, si no me equivoco y me puedes corregir, parte de la lógica es que hay algunos que pagan por encima del coste para que otros paguen por debajo del coste, ¿no? Pero si yo estoy dispuesto, es decir, si yo como ciudadano estoy dispuesto a votar a un gobierno porque soy una persona, voy a decir, muy altruista, no me importa pagar de más y quiero que haya gente que pague de menos pagando yo de más y estoy dispuesto a pagar al proyecto político que promete esto, también lo puedo hacer de manera privada porque yo voy a seguir siendo la misma persona y también estoy dispuesto a donar ese dinero. Es decir, en vez de que lo haga un gobierno por mí, hacerlo yo directamente, ¿no? Puedo decir, bueno, igual que antes pagaba de más a través de subsidios cruzados para que el gobierno sea el que se encargase de cobrarles a los otros de menos, esto lo puedo hacer de manera privada y simplemente hacer la donación directa a la empresa o pagar más o X o Y. Es decir, veo que la persona va a ser la misma aunque no esté el Estado, es decir, la misma persona que está dispuesta a votar a un proyecto en un alcalde, por ejemplo, que ofrezca subsidios privados, o sea, cruzados, perdón, también va a estar luego dispuesta a hacer esas donaciones o a decirle a la empresa, a mí me puedes cobrar más o a hacer la donación directa o a buscar otros mecanismos, ¿no? Y no solo es una persona, sino que serían muchas, porque al final lo que tú buscas es eso. Y si no, también puede haber menor calidad, es decir, puede que la empresa que se encargue de proveer el servicio de alumbrado en las zonas más pobres, pues ofrezca servicios de menor calidad, pero ofrezca el servicio, que por lo menos es algo. Y a esa gente luego va a tener más dinero, más renta disponible porque no está pagando eso de más en impuestos. Es como otras cosas que se proveen en el libre mercado. Estoy pensando en la comida o en la ropa, ¿no? Al final la ropa, prácticamente todo el mundo se puede costear la ropa, simplemente hay diferencias de calidad y ya está. Y la calidad no es lo suficientemente baja para decir, oh, pobre persona que se tiene que comprar la ropa de Primark o de Zara o de otras marcas más baratas, simplemente son muy baratas y asequibles. Pues podría haber en el libre mercado lo mismo, diferencias de calidad o otras maneras de proveer. Es decir, no le veo el problema. Estas cosas el libre mercado lo suele gestionar bastante bien, como ya digo, como en el caso de la ropa, que es el que yo veo más claro, o el caso de los supermercados y la comida. Hay comida de distintos rangos y eso, es decir, si vas a casa de una persona con mucho dinero te puedes encontrar comida muy barata y no significa que la comida barata sea necesariamente malo, sino que está disponible para quien así la quiera o la necesite porque no puede acceder a comida más cara. Pues lo mismo sería con el caso de los alumbrados. En los barrios donde no se podían permitir alumbrados más caros, pues se pueden pagar un alumbrado más barato. Pero eso yo no veo claro que acabarían sin alumbrados porque no haya subsidios cruzados. ¿Cómo? Perdón, Sí, perdón, dale, una cosita, dale. porque justo Eduardo nombró a Zara.
Sí. Y yo leí hace un tiempo, Con Z, ¿no? respecto a esto que hablamos de la sanidad, Sara, la marca de ropa, digo, Sí, ¿eh? sí, por eso. Ajá. Por un momento Que pensaba que Amancio Sara he Ortega, nombrado yo. me pareció que nombró a Sara, no sé, escuché mal por ahí. Sí, 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 sí. sí, A Sara sí, no. pero que por un momento yo he pensado, ¿quién es Sara? Mm. Ah, no, Con no, no, ese. la marca. Acá es muy Sí, sí. conocida también Sara. Que me pareció leer en un momento que el dueño de Sara, que es Amancio Ortega, que por cierto es una persona que según tengo entendido empezó como obrero, eh, él tiene como política de la empresa todos los años donar equipos a los hospitales. Y el único sector que se opone a eso es la Sí, clase quiero. política que le dice, no, no, usted debería pagar más impuestos. Claro, porque los impuestos pasarían por las manos de ellos, digo. Esa es la lectura que hago yo. Y después otra cosa que me llama la atención, lo que decía perdón, lo que decía Gustavo recién, que se escucha mucho, es verdad, acá escucho mucho, se escucha mucho que dicen, no, pero en tal, si así fuese, solo tendrían determinado bien, por ejemplo, la salud, las personas que tuviesen acceso y qué sé yo. Bueno, la cruda verdad es que hoy, al menos en Argentina, no puedo hablar de España, los lugares donde hay pobreza, que desgraciadamente es creciente, yo me animo a decir que no hay previsión de salud, digo, no están provisión de salud, perdón, digo, si uno va a un hospital público, a un hospital de gestión estatal, a operarse del apéndice y le dan fecha para dentro de un año, le están decretando la muerte, literalmente digo. Y eso ocurre. Entonces, para mí la trampa es que el prestador, en Entiendo. este caso el Estado, es quien define el bien. Digo, a eso, a darte turno para operarte de algo urgente dentro de un año, se le llama provisión de salud. A que los jóvenes salgan del colegio secundario sin comprender un texto, se le llama educación de calidad. Bueno, me parece a mí que claramente hay una trampa ahí, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo y también veo que, por ejemplo, en el caso de España, los seguros privados, aún existiendo lo que se llama el crowding out, es decir, aun cuando esa misma gente que está pagando el seguro privado está pagando con impuestos también el seguro público, por lo tanto, no hay tantas empresas que proveen el seguro privado como las habría de no existir el sector público, los seguros privados en España no son especialmente caros. Que no quiero decir con esto que todo el mundo se los pueda costear, pero los seguros privados igual tienes uno muy bueno por 135 euros al mes, que no es una barbaridad, que al final es comer fuera 1 o 2 días, que es una cosa que mucha gente sí que se puede costear. Entonces, pues un poco eso, que no me parece necesariamente que si no hubiera el Estado, no se podría la gente permitir la salud, la sanidad o la educación o el alumbrado, sino más bien al revés, porque tendrías más renta disponible, que al final hay que pensar que todo lo que pagamos por el Estado, cada euro que el Estado gasta es euro más X que nosotros hemos pagado antes, porque hay que pagar también no solo los problemas de cálculo que pueda llevar el Estado, los problemas de mala gestión y eso, sino también los funcionarios por los que pasa todo el dinero, toda la ruta del dinero. Yo una vez dije, si quieren que se haga beneficencia a la fuerza forzada, bueno, digamos, amenácenme con castigos si no llevo determinada cantidad de plata a un comedor para gente necesitada. Pero no me hagan, por favor, que pasen por todas las manos de ustedes. Oblíguenme, si quieren, a la fuerza, acompañado por un policía, a llevar plata a un lugar donde haya gente necesitada. Está bien, pero que no pase por la mano de ustedes. Nada más. Claro, a ver, es Son que es tan sencillo absolutamente como si de verdad, innecesarias. si de verdad fuera subjetivo, a ti simplemente te dirían, tú tienes que pagar tanto dinero, o sea, donar tanto dinero al año a Claro. empresas que se dediquen a la sanidad. Tal cual, Y ya tal está. cual. Es tan sencillo como eso. No te podrían decir, mira, tú no me tienes que pagar a mí. Vamos a dejar el libre mercado y tú te tienes que donar tanto dinero a estas empresas. Y luego tú ya te lo pagas, es decir, lo mismo, pero en vez de pagármelo a mí, es una donación obligatoria. Pero por mí no va a Claro. pasar el dinero. Que es una medida muy sencilla que eliminaría casi toda la provisión del Estado y no se hace porque no es el objetivo real. El objetivo real del Estado no es que, que, que haya empresas que reciben ese dinero o facilitar la inserción de los pobres o de la gente con menores rentas a tales servicios. No lo es. Hay muchísimos servicios que provee el Estado
que la gente de menores rentas no disfruta, por ejemplo, y que la gente de menores rentas sí que está pagando, como las universidades. En España las universidades son principalmente para gente de clase media, media alta. Igual que Y acá. bueno, La en gente Argentina pasa pobre lo mismo. apenas va a la universidad y las está pagando. Es decir, Y los aviones, los viajes en avión también, ¿eh? Acá. Acá también lo disfruta. No creo que alguien que viva en una villa miseria pueda darse el lujo de viajar en un avión, pero bueno. Y también lo No, pero pagamos acá en las nosotros. universidades, una cosa que a mí me saca de quicio, debo reconocerlo, no logro manejar esa emoción todavía. Yo escucho gente que vive muy por encima de lo que puedo vivir yo y que me dice que estudia en universidades de gestión estatal y que me dice que el objetivo de la educación estatal es igualar oportunidades. Mm. Sí, Digo, y salió de una secundaria que costó $350 por mes. claro, o Que sea, digo, pero $350 por mes en la Argentina es muchísimo dinero. no, muchísimo. si aquí también, aquí los colegios privados cuestan por ahí, o sea, me ha llamado la atención porque pienso, si eso es más o menos el precio de un colegio privado en España, en Argentina, tiene que ser Claro. bastante caro. Claro, claro, La- la, claro. mm, Hay una cosa también con las universidades o con todo lo que es estatal, que es la educación estatal, que se cree que, sobre todo en el ámbito académico, que se cree que es de excelencia y que, digamos, las universidades privadas, que también son medio paraestatales, pero supongamos que son privadas, son en realidad, nada, buscan más el dinero que enseñarte. Hay toda una idealización, ¿no? De lo estatal también, sobre todo a nivel académico. No sé si lo ves así, Eduardo. Sí, sí, que al final es gente que lo que busca es mantenerse y es gente como otra cualquiera que lo que busca es una renta y eso, su manera de tener la renta, pero vamos, los funcionarios, no, o sea que en cualquier sector, al final los funcionarios lo que buscan es mantener su renta y establecer su burocracia y quedarse ahí. Entonces, claro, yo lo que digo es, pero ¿por qué esta idea de pensar que los funcionarios son ángeles de bien, ángeles caídos al cielo, que han venido, o sea, a la tierra, que han venido a hacernos favores a los demás? Si fuera así, no cobrarían, ¿no? ¿Por qué cobran? Porque también buscan sus propios intereses. Es decir, claro que lo hacen con ánimo de lucro, pero es normal. Es decir, ojalá no existieran sus trabajos, pero bueno, es normal que lo hagan con esa intención. Pero sí, sí. Es decir, Sí, la la excusa, gente a veces se olvida que los funcionarios cobran y que lo hace, y que trabajan por cobrar, no por afición a lo público. sí, no Sí, todo, la gran mayoría, ¿no? Pero no todos. Hay lugares donde cobran muy poco o directamente prefieren ni cobrar porque ya son Claro, empresarios. pero hay una trampa, por lo menos en Argentina hay una trampa muy clara con eso, que yo me costó encontrarle la vuelta. Acá hay personas, bueno, estamos hiperregulados para cualquier trámite hay que pasar por 5 oficinas y 20 sellados Sí, sí, y no, todo acá eso es es otro. dinero. Y si la persona que te tiene que sellar es una chica que se le enfermó la hermana, el convenio laboral le habilita a no ir a trabajar, entonces hay 20 personas esperando ese sello. Bueno, pero yo noté que los salarios, cuando uno ve el recibo de salario de esa persona, es bajo. Ahora, el tema es que, digamos, para acceder a tal o cual sello o autorización de esa persona, dado la enorme demanda que existe, se genera un mercado negro en el que ese sellado tiene un coste extra por afuera. ¿Cómo lo noté yo eso? Yo conocí a una persona que trabaja acá en un lugar en donde se entregan las licencias de conducir. No des nombres, por favor. No, no, por Dios, no lo haría, no lo haría, no lo haría. Y claro, este muchacho aparecía con automóviles de alta gama y al mismo tiempo se lamentaba de la miseria que cobraba. Y yo decía, pero hay algo que no me está cerrando. O este muchacho se ganó la lotería y no nos dijo, pero claro, por afuera tiene una serie de ingresos que le permiten, nada, digamos, tener un determinado nivel de vida. Entonces, esa persona se enamoró de las regulaciones. Para esa persona, liberar ese sector es la muerte de su nivel de vida, digamos. Eduardo. No sé Sí, si sí, allá no, ocurre no. también. No, claro, es una cosa.
de la burocracia, que decir, o sea, no es una cosa solo de Argentina donde es, sino es una cosa del espíritu de la burocracia, ¿no? Que es mantenerse y crecer. Entonces, claro que pasa. De hecho, pensando en la pregunta que ha hecho antes Landwehr, si le preguntaras a la gente que se considera bien públicos, seguramente capaces sería mucha gente decir, no, no, nada es un bien público salvo lo mío, en lo que yo trabajo, eso sí que es un bien público y esto se tiene que proveer, que es Claro, una cosa que pero pasa mucho, sobre todo con los economistas cuando les preguntas, ¿tiene que haber salarios mínimos en X o Y? No, no, los salarios mínimos son muy malos en todo, menos en las casas, aquí en el alquiler sí que debería haber, o en tal Claro. cosa sí que debería haber precios mínimos, en tal cosa sí, porque es justo su especialidad y en lo que trabaja y tal. Entonces, es decir, aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Que a lo mejor es gente que te dice, no, no, sí, la burocracia estatal funciona fatal, pero es que justo en el departamento en que yo trabajo no hay que quitar la regulación porque ahí hace falta. Claro. me causó un poco de gracia cuando Leandro mencionó a Internet y a los debates en torno a Internet, porque yo que conozco bastante bien el tema, Internet hace 30, 25 años era un servicio que se prestaba de manera artesanal, digamos, ¿no? En pequeñas empresas que prestaban los servicios de conexión a Internet, obviamente era muy distinto a lo que es Internet ahora, sobre todo a la cantidad de gente conectada. Y sin embargo, ahora estamos en una etapa en la que hay intervenciones estatales crecientes en el tema de la provisión de servicios de Internet y que en la Argentina ha llegado a, digamos, a la fijación de tarifa, ¿no? O sea, el servicio se presta en forma casi totalmente privada, porque en realidad la Argentina tiene una empresa estatal de provisión de conexión a Internet que se llama ARSAT, de la que dependen muchos proveedores, sobre todo chicos del interior, pero sin estar directamente vinculada en la prestación de servicio al usuario final, el Estado ya está fijando tarifas. Entonces, al fijar tarifa, lo que está haciendo es limitando la capacidad de la competencia de los privados. Si te fija, cuando fija tarifa, la fija por debajo digamos, del costo de provisión, entonces el servicio pasa a ser malo. O a su vez, el servicio solo es posible cuando alcanzás determinada masa crítica, por lo que estás eliminando la competencia para los que tienen capacidad de aguantar. Y nadie pensaba hace 25 años que Internet fuera considerado un servicio público, pero hoy ya está considerado un servicio público esencial, y no me asombraría que dentro de 10 años sea un servicio totalmente estatal. Por lo que la visión de las personas de lo que debe proveer el Estado va creciendo constantemente. En vez de achicarse, crece. Sí, la gente olvida rápidamente que había ciertas cosas que antes proveía el Estado. Es decir, en el momento en que lo provee el Estado, caemos un poco lo que se llama la falacia del statu quo, que es, no, no, si esto ahora mismo lo provee el Estado, lo tiene que proveer el Estado. La gente se le olvida, ya digo, las posibles maneras de no hacerlo. Que en parte lo entiendo porque el Estado te da una solución clara, visible, y el mercado, ¿no? El mercado muchas veces te dice, bueno, pues antes se hacía de esta manera, se puede hacer de esta manera en el futuro, pero los compradores y los empresarios, sobre todo, decidirán cómo se provee. Es una respuesta para algunas personas un poco satisfactoria, sobre todo para gente que lo quiere tener todo planificado y lo quiere ver todo claro. Pero es que es así como funciona, es la realidad. Pero bueno, hay gente a la que no le es suficiente. Una vez yo viví en Israel muchos años y una vez vino mi primo, que también estaba viviendo ahí, con su entonces novia, que era de Estados Unidos. Y entonces ella vino, y empezamos a hablar y de repente empezamos a debatir. Esto que estaban hablando recién me hizo acordar a eso. Y ella parecía más de tendencia socialista, ¿no? Había votado a Obama, bueno, era como de tendencia más socialista. Y empezamos a debatir y para ella el Estado se tenía que ocupar más o menos de que vos vayas al baño. Sin embargo, o cómo vas al baño, ¿no? Sin embargo, en donde ella vivía, en el estado que ella vivía, por lo menos, no me acuerdo cuál era, el servicio de recolección de residuos era privado.
absolutamente privado, ¿no? Y ella no lo veía mal eso, ella eso lo veía bien. El servicio de recolección de residuos, ella nació, digamos, con un servicio de recolección de residuos privado y no lo veía mal eso que sea privado. Dijo, no, funciona bien. Ahora, no hay algo así como la gente nace, ¿no? Como con un servicio que lo provee el Estado, mal, bien, no importa, pero ya cree que solamente lo puede proveer el Estado, que no hay de otra manera, porque ya nació con eso. Fíjate que esta chica que pedía más o menos que el Estado te limpie en el baño, que ese servicio de recolección de residuos está bien. Y yo estoy seguro que si hubiera nacido en un estado donde el servicio de colección de residuos hubiera sido estatal, te habría dicho, no, ¿cómo va a ser privado? Esto tiene que ser, lo tiene que hacer el Estado, porque si no es un caos y es carísimo y hay gente que no le van a levantar la basura. ¿No lo ves un poco así, como nacen con una realidad y la mantienen? Sí, sí, a eso me refería un poco con la falacia del statu quo, ¿no? Que tú lo que ves es un poco lo que asimilas por dentro, como que es lo que tiene que ser, y te cuesta cambiarlo y te cuesta a veces ver alternativas distintas. Por eso muchas veces, no sé si lo habéis vivido, pero yo constantemente, cuando defiendes el anarcocapitalismo, a veces los argumentos de los demás son preguntas y lo que te tienes que estar contestando es a preguntas que te dicen, bueno, ¿y cómo funcionaría esto? ¿Cómo sería lo otro? ¿Cómo sería tal? Porque la gente... Y tú dices, bueno, a ver, lo que me estás haciendo son preguntas, no son argumentos, yo te puedo intentar contestar, pero no me estás demostrando en ningún momento que esto no podría funcionar. Y entonces tú ya te metes en un sinfín de preguntas y respuestas, y es un poco por eso, porque a la gente le cuesta verlo, la gente vive de una manera y le cuesta ver maneras distintas de proveer los servicios, como el caso que contabas. Pues bueno, pues el de basuras no lo veía claro, pero si hubiera nacido en otro país o vivido en otro país, sí que diría, no, esto también tendría que ser público o no, porque a lo mejor ha visto lo bien que funciona el servicio privado y le diría a otros sitios, no, esto justo tendría que ser privado. Y es un poco lo que pasa, que asumimos o vivimos de una manera y asumimos que las cosas tienen que ser así y nos cuesta ver cómo funcionarían de otra manera. Es más, probablemente si el servicio de recolección de basura no solamente fuese privado, sino que además fuese en competencia, ¿sí? Probablemente las empresas te pagarían por la basura. Claro, claro. O sea, sería Hay un valor totalmente económico en la distinto basura, lo que claro. hay valor económico en la basura. Claro. Y yo justo estoy ahora escribiendo un artículo sobre eso, sobre el reciclaje, bueno, más bien contra el reciclaje, y hablo un poco de eso, de cómo el reciclaje no sirve para tanto o que no aporta tanto valor, porque de ser así, la gente te estaría pagando por la basura, es decir, vendrían las empresas y serían ellas las que vienen por la basura. Y que por eso no tengo muy claro que sea así, porque un poco mi tesis es, la basura en verdad no vale para tanto, reciclar no vale para nada, porque de ser así, habría empresas que lo estarían haciendo y somos tan productivos que ahora producir de cero nos sale hasta más barato que el tiempo y las horas de trabajo de la gente dedicada en el proceso de reciclaje, porque hay que pensar que nos hemos vuelto más abundantes, o sea, todos los recursos ahora son más abundantes que nunca, las cosas somos más productivos que nunca, pero hay un recurso que es el tiempo humano que ese sí que se ha vuelto más caro que nunca. Entonces, el proceso de reciclaje sí que involucra muchas más horas de tiempo humano que el de nueva producción, entonces por eso yo creo que en un libre mercado no se reciclaría tanto o apenas, porque se reciclaría las cosas más obvias y con mayores beneficios, pero el resto no. Entonces, por eso sí que es verdad, me ha hecho gracia lo que decías de los camiones que no están en las puertas, pero tampoco tengo muy claro que fuera a ser así, incluso en un libre mercado, porque creo que producir de cero es mucho más económico que reciclar, sobre todo por eso, porque el reciclaje involucra muchas horas humanas de trabajo, mientras que producir de cero no, y como es tan barato, al final sería lo que yo creo que es lo que se termina haciendo principalmente. Mira, La- acá ocurre algo. Recuerdo haber visto un video tuyo, Eduardo, en el que pones un ejemplo respecto a la conducción de electricidad. Creo que era que vos hablabas de la plata y del cobre. Ujú. Decías, la Sí. plata es mejor conductor, pero como se le encontró un uso mejor, se usa el cobre. Bueno, en Argentina, no sé si ocurre en Europa esto, pero en Argentina se recicla muchísimo metal no ferroso. Cobre, bronce, latón, todo eso se recicla. Y eso sí tiene un valor económico. El tema es que el Estado
no sé por qué extraña razón, todavía no logró meter sus garras en eso. Entonces, cuando uno recorre el conurbano argentino, que es una zona en la que hay mucha pobreza, está lleno de galpones que colocan carteles en los que se dice compro metal de rezago, o sea, para reciclar. Porque ese metal después lo funden y hacen, qué sé yo, cable de electricidad y ese tipo de cosas. Ahí claramente se ve el valor económico. Pero hay un problema ahí, y es que el robo de cable. Ah, sí, sí, ni hablar. Sí. Aquí pasa lo mismo, ¿eh? Aquí pasa lo mismo, sobre Ah, todo también. con los gitanos especialmente, o por lo menos el estereotipo es que son principalmente que lo hacen, pero sí, aquí también el cobre es común que se robe y que se compre y todo eso. Eduardo, ¿cómo para también, creo que si no preguntamos esto, el que escuche el programa va a decir, ¿cómo no preguntaron esto? Porque ya hablamos de los más importantes, los más, si querés, polémicos, ¿tá? De los temas a tratar como bienes públicos, ¿qué pasaría si no los ofrecería, si no los ofreciera el Estado? Ahora, no si no los ofreciera, perdón, si no los brindara, no los ofrecen, pues no te da la posibilidad de decir Los que no. impone, claro, claro. La justicia, creo que es el tema que nos queda más polémico. Y te pongo un apéndice a la palabra justicia, porque toda la parte contractual se puede resolver. La justicia penal. Sí, ponele, sería la Porque más la, compleja de todas, sí, la justicia penal. porque la otra se puede resolver con tribunales de arbitraje, pero la penal es más complicada. Sí, Yo también veo que la penal se puede solucionar con pruebas de arbitraje. Al final, una manera de mirar el derecho penal, que ahora mismo, por lo menos en España, lo tienes por delitos contra la integridad del cuerpo, delitos contra tal, delitos contra no sé qué. Todo eso lo puedes traducir en la propiedad privada que se viola. Entonces, puedes decir delitos contra la integridad física, delitos contra la propiedad de los demás, delitos contra X o Y. Y en el momento en que lo piensas así, en vez de que sea el Estado el poseedor, por así decirlo, en España por lo menos lo que pasa es que en el derecho penal tú no eres quien tiene la última palabra, ni siquiera la primera sobre el delito. Es decir, a mí alguien me puede cometer un delito de lesiones contra mí, me puede dar una paliza y si yo no quiero denunciarla, yo no quiero llevarla a juicio, pero el Estado, si que quiere, el Ministerio Fiscal decide hacerlo por su propia cuenta, lo va a hacer. Es decir, yo no soy el poseedor de mi derecho, pero toda esa manera, todo eso sí que lo veo fácilmente privatizable. Es decir, no veo mucha diferencia o no creo que debería haber mucha diferencia entre el derecho civil y el penal. Creo que todo debería convertirse en derecho privado. Sí que es verdad que en el derecho penal hay algunas cosas complicadas que todavía no le veo una respuesta clara, como por ejemplo las imprudencias, las negligencias, el dolo eventual y todas esas cosas, pero por lo demás las cosas claras, es decir, el asesinato, el robo, el hurto, el homicidio, todo eso se podría fácilmente traducir en derecho privado. Tú me has robado, bueno, pues pues vamos a arbitraje y me tienes que imponer, o sea, me tienes que dar una retribución de X, me tienes que De retribuir percibir, con X o Y. Es decir, lo mismo con homicidio, tú has matado a alguien de mi familia, pues tienes que pagar esta retribución o cumplir este castigo, si es lo que si los dos tenemos, por ejemplo, el modelo que es el que proponen muchos libertarios, con el que yo estoy de acuerdo, que es el de agencias de seguridad, si tu agencia de seguridad con la que has contratado está de acuerdo en llevarte a un sitio de rehabilitación como castigo, pero donde vas a pagar tu pena y hacerte con el dinero necesario para pagar tu retribución, pues puedes ir ahí por haber matado a alguien. Es decir, yo no le veo tanta diferencia o no creo que debería. Ahora sí que hay una gran diferencia entre el derecho civil y el penal, porque al final el derecho civil sí que tú eres el que posee tu derecho todavía, mientras que el penal sí que es del Estado, pero no veo por qué, no veo ningún crimen que no se pueda traducir fácilmente al derecho privado. Simplemente tienes que pensar qué propiedad privada se está violando, porque al final son todos recursos, lo puedes ver todo en términos de recursos y decir, bueno, pues de ser así, lo que hay es una violación de la propiedad privada y el castigo debería ser este vuelco. Ya digo, hay cosas más complicadas como como por ejemplo, uno de los crímenes difíciles o de los delitos difíciles de pensar sería el de los sicarios, ¿no? El de cuando pagas, cuando hay
aquí en España decimos precio, ¿no? Cuando hay homicidio con precio, es decir, tú has pagado a alguien para que mate. Pues bueno, ahí sí que lo veo difícil, sobre todo por el lado del que paga. El que paga debería ser tan culpable como el otro o no. Claro. Pero bueno, eso yo creo que son cosas que se resolverían, pero por lo demás, es decir, no veo ningún delito lesiones. Fácilmente es delito contra el cuerpo del otro, ¿no? Hay una violación hacia el cuerpo del otro, hurto, robo, todos esos delitos. Yo en un modelo de agencias de seguridad privada, ¿no? Que al mismo tiempo, o sea, ofrecen defensa y restitución, digamos, ¿no? Porque en definitiva lo que se perseguiría en ese caso sería la restitución de la cosa en el caso de robado o la indemnización en el caso de, digamos, de delitos de agresión contra la integridad física y asesinato y demás. El único problema que veo en ese mecanismo es en el caso de que el agredido no tenga, no tenga contratado un seguro de defensa, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo imaginar un mecanismo? Porque en teoría, no es en la práctica, pero en la teoría, la función del Estado es la de, digamos, brindarle un castigo o una corrección o lo que sea a quien ha cometido un delito independientemente de la víctima. Digamos, en el caso en el que en el caso del modelo de agencia de seguridad privada, cuando el agredido o la víctima no tiene contratado un mecanismo de defensa, y se me ocurre en muchos casos los indigentes o personas que no tienen familiares y demás, digamos, eh, esas personas estarían en cierto, digamos, Vulnerables, digamos. nivel de desprotección, digamos, y ahí es donde se me complica un poco más el tema, ¿no? Digamos, y después el otro caso que ya excede al término económico es el tema de la aplicación de la ley objetiva, digamos, ¿no? Digamos, teóricamente nosotros vivimos en una sociedad donde las reglas son teóricamente, reitero, digamos, en teoría, son iguales para todos. Mientras que en el caso de la ley policéntrica, digamos, cada agencia de seguridad tendría sus propias reglas, y lo que pueda ser delito para una no, podría no serlo para otra, y ahí es donde se me complica un poco pensar el marco. Marco, Se le cortó a teórico, Gustavo. Gracias. se le cortó. Pero bueno, empezá, si querés, Eduardo, a Bueno, responder mientras él empiezo, sí, vuelve. justo, empiezo con la primera pregunta que me ha hecho y Dale. sería la provisión de justicia para los más vulnerables, ¿no? Básicamente. Y ahí yo veo que ellos serían la gente más vulnerable, la gente que ahora mismo tiene un acceso más difícil a la justicia, sería la que en este caso, en el caso de la justicia privada, más se beneficiaría. ¿Por qué? Porque ahora mismo quien no tiene ese acceso a la justicia o quien no lo tendría en el mercado privado, o sea, en una sociedad de derecho privado, una sociedad anarcocapitalista, no lo va a tener, o al revés, sí, justo, yo pienso que lo va a tener mucho más difícil. Ahora le van a poner un abogado de oficio que no va a valer un duro, pero bueno, mientras que el otro sí que va a tener abogados seguramente mucho mejores y se va a tener que enfrentar contra abogados muy buenos, mientras que tú no te puedes pagar un abogado y tienes el abogado de oficio, pero ¿por qué? Porque tú no tienes el derecho, tú no posees, tú no tienes la propiedad sobre tu derecho, tú no tienes la propiedad sobre la retribución, pero en el caso de que sí que la tuvieras, sería tan sencillo como venderla y que otra Claro. persona se encargue de llevar a la otra persona a juicio a cambio de que a ti te den un tanto por ciento o que la otra persona se quede un tanto por ciento de lo ganado. Es decir, si ahora yo creo que por la retribución me van a dar $10.000, yo puedo entrar en un acuerdo con alguien que sí que tenga los medios para llevar a otra persona a juicio y decir, mira, de los $10.000 yo me quedo 8.000 y a cambio tú te quedas 2.000 a cambio de que lleves a esta persona a juicio y ganas. Entonces, habría otra persona como ahora el derecho no es del Estado, sino que es tuyo y tú ese derecho lo puedes ceder, decirle, vale, pues yo te lo cedo a ti, te cedo a ti la retribución, tú te quedas 2.000 y yo me quedo los 8.000. Y sería una manera, yo creo que bastante satisfactoria
de solucionar ese problema. Imagínate que lo haría la competencia, es decir, imagínate que ahora en una de las grandes empresas de consultores en España ha cometido un despido improcedente, ha cometido lo que sea, o un delito, lo que sea, contra o uno de sus clientes, ha sido negligente contra uno de sus clientes, pero ese cliente no les puede llevar a juicio. ¿Qué es lo que dice el cliente? Bueno, pues yo no te puedo llevar a juicio, pero voy a la competencia y les digo que contraten a uno de sus abogados para que te lleven a juicio porque les interesa llevarte a juicio, hacer que pierdas dinero. Ellos se quedan un tanto por ciento de lo que vayamos a ganar, y yo también. Entonces prefiero quedarme un 80% de algo que un 100% de nada, ¿no? Porque si de la otra manera vas a perder seguro, pues digo, me da igual quedarme con menos, pero por lo menos me quedo con un 80% de algo que no el 100% de nada si fuera con un abogado de oficio. Entonces, me parece justo que las personas con menos recursos son las que más beneficiadas saldrían de este sistema. Sí, yo en este tema principalmente tengo algunos reparos, digamos, con el anarcocapitalismo. En este tema, lo que no me termina de cerrar, yo entendí todo lo que dijiste, pero quizás hay una parte que no la entendí o quizás no se abordó, que es el tema de, por ejemplo, no sé, yo mato a, no sé, Gustavo, ¿ah? Y me decís, bueno, empieza, digamos, la empresa de seguridad o el arbitraje, bueno, tenés que pagar tanto, no quiero. Tenés que ir allá, no quiero. Venía a buscarme, que no voy a ningún lado, no voy a pagar nada. Gustavo no me caía bien. Yo creí que la solución era matarlo. Hay gente que hace eso. Eh, entonces, ¿qué me va a obligar a mí? ¿Qué me va a obligar a mí? Si no, un revólver en la cabeza, una amenaza de uso de la fuerza contra mi persona, a pagar una indemnización a la familia de Gustavo, a cumplir cierto castigo. ¿Quién me va a obligar a hacerlo? Es decir, no es que te tengan que obligar, sino que el uso de las agencias de seguridad o del arbitraje es una manera de demostrar que yo sigo los procedimientos adecuados o que yo me comprometo, es como una especie de señal costosa, yo me comprometo a no tomarme la justicia por mi mano, aunque yo podría tomarme la justicia por mi mano, porque de nuevo yo soy el propietario del derecho contra mi cuerpo, entonces tú lo que has infringido ha sido un derecho contra mí, y yo tengo el derecho de vengarme o de atacarte, pero en vez de atacarte a mi manera, yo voy a contenerme y voy a ir a través de todos estos procedimientos para que la gente de la comunidad, la gente con la que vivimos, vea que yo me lo tomo en serio y que yo soy un buen ciudadano, por así decirlo. Yo voy a ser justo, legal, y voy a hacer lo que me diga el tribunal de arbitraje que haga. En vez de tomarme la justicia por mi mano, voy a hacer esto. ¿Para qué? Para yo poder ser un miembro de la sociedad, que los demás quieran cooperar conmigo, quieran negociar conmigo y sepan que en caso de negociar conmigo y que las cosas salgan mal, yo no me voy a tomar la justicia por mi mano, sino que voy a seguir los marcos, los pasos ya establecidos. Entonces, yo por eso no voy a ir y atacarte, pero en caso de que tú no quieras entrar tú no tengas una agencia de seguridad, no quieras entrar en arbitraje, tú quieras vivir por tu cuenta fuera del sistema completamente o no tomarte en serio ninguno de estos procesos que la comunidad o que la gran mayoría de personas sí que sigue, entonces yo voy a poder tomarme la justicia por mi mano porque yo tengo el derecho a hacer eso, porque tú al fin y al cabo has atacado mi derecho y se supone que en una sociedad de derecho privado, si tú me atacas, yo te puedo atacar de vuelta, es decir, es la víctima quien tiene su pleno derecho, entonces nadie me va a juzgar por ello porque van a entender las condiciones bajo las que yo lo hago, entonces yo te voy a poder atacar a ti de vuelta y a lo mejor alguien piensa que me he excedido y quiere tomar ese derecho luego contra mí para intentar llevarse una retribución, es decir, imagínate que tú lo único que has hecho ha sido robarme la tele y yo voy y no quieres entrar a juicio, no quieres entrar a arbitraje y voy y te mato. Entonces otra persona dice, bueno, pues yo creo que se ha excedido y yo te voy a llevar a ti, Eduardo, a juicio por haberte excedido. Entonces voy a tener esos frenos por parte de otras personas que saben que si me excedo van a poder llevarme a juicio y me van a hacer cobrar algo, y también que yo no quiero matarte porque tampoco quiero dar esa señal a la comunidad y que la gente deje de cooperar conmigo. Yo lo que quiero, al fin y al cabo, es cooperar con los demás, pero sí que voy a hacer otras cosas que no haría como porque tú no has querido cooperar conmigo e ir al arbitraje, como por ejemplo entrar en tu casa y robarte la tele, robarte más cosas, porque sé que no voy a tener ese límite o que nadie me va a juzgar y que la gente lo va a entender. Es un poco controlarnos entre nosotros. Sí, una especie de sistema de reputación, digamos, en la sociedad, ¿no? También. Sí, efectivamente.
¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Ya- Me parece que a Gustavo lo perdimos, no sé si... Ahora estoy de vuelta, Ahí está, ahí está, ahí pero, está. pero me pasó algo rarísimo que se me reinició la computadora, cosa que nunca jamás, porque las Mac son bastante seguras, pero bueno, algo pasó que se reinició. es una falla de Este, mercado. es una falla de mercado. Lo que pasa es que si fuera provista por el Estado, Claro. seguramente no encendería. Nombraste a Arsat y mirá lo que pasó. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, dale, vamos con las últimas, así lo dejamos a Eduardo irse a dormir, que no sé ni qué hora es ahí ahora. Porque Dale. No, bueno, yo quería hacer una pregunta y es, digamos, en cuanto al tema de la justicia, después voy a ver el video y voy a ver el comentario de Eduardo, la consulta que hice, pero es la definición, o sea, hoy tenemos una definición objetiva de delito y en una sociedad de ley policéntrica, digamos, las definiciones de delito estarían en manos de las personas o de las agencias de seguridad que contratan a las personas. Diría, yo te defiendo frente a tales circunstancias y al mismo tiempo te comprometes a comportarte de tal manera, porque si no yo actúo como una agencia de seguro, entonces tengo que cubrir tus baches y si haces esto y esto y esto que no, yo me voy a encargar de cobrarte, digamos, ¿no? Digamos, eso funcionaría más o menos de esa manera, supongo. Eh, pero hoy tenemos una proliferación de delitos, digamos, que incluyen... ¿Esto simplificaría desde tu forma de ver, digamos, qué cosas son delito y qué cosas no? ¿Desaparecerían los delitos sin víctima? Eh, ¿Cómo te imaginas una sociedad, digamos, basada enteramente en el mercado, digamos? Una sociedad a la que, por otra parte, yo también aspiro, aunque soy más, quizás sea borgiano, ¿no? Alguna vez, como decía Borges. Yo sí que creo que lo más sencillo de responder los delitos sin víctima desaparecerían porque nadie va a querer ir a juicio contra alguien por algo que no le ha afectado personalmente y luego seguramente tendría ganas de perder. Creo que el derecho se pasaría, como ya digo, en la propiedad privada y se buscaría quién tiene la propiedad privada sobre los recursos que supuestamente se han dañado y se pensaría, pues eso, en términos de recursos y de, vale, qué es lo que se ha dañado y cómo se ha dañado. Entonces, simplemente lo que se buscaría o lo que se basaría todo el derecho sería eso, en restitución por daños. Sería un derecho basado en, vale, este recurso es de alguien, este es de esta persona, se ha dañado de esta manera, se tiene que restituir de esta otra manera. Es una manera muy simplificada de verlo, pero al final eso, y eso se puede aplicar con personas, con objetos de todo tipo, con vivienda, con cualquier cosa que lo eches, al fin y al cabo es un recurso, ¿no? Entonces lo puedes pensar con esta dinámica, este recurso es de esta persona y un tercero ha ido y lo ha dañado, lo que solemos llamar como ha violado el principio de no agresión, ¿no? Ha agredido contra el recurso de otra persona. Lo que sí que puede pasar, como apuntabas, es que en comunidades se forme doctrina o se formen normas, que en esas normas sí que no está permitido hacer ciertas cosas y venga alguien y lo viole porque viene de otra comunidad, no lo sabía, X o Y, ¿no? Es decir, que a partir de esta base que seguimos todos, que es el principio de no agresión, haya gente que evolucione de una manera o comunidades que evolucionen de otra, gente que con su aseguradora quiere que le asegure ciertos delitos o ciertos daños que para otras personas pueden no llegar a ser daños. Pero entonces, yo lo que creo que como funcionaría esto, ya digo, creo que se basaría principalmente el sistema en retribución económica, porque lo bueno de las retribuciones económicas es que en caso de que una de las dos partes se exceda, hay posibilidad de resarcir de vuelta, es decir, en el caso en el que de que a ti te encierren más años de los que te toca, no te pueden devolver ese tiempo de vida, pero en el caso de que tú hayas tenido que pagar de más, sí que te pueden devolver la parte proporcional a lo que te pagaron en ese momento por el daño o por el pago en exceso, ¿no? Entonces creo que casi todo evolucionaría ya digo, a retribuciones económicas
Y cómo solucionaría el problema de que varias comunidades tengan leyes distintas sería a través de lo que se llaman, las aseguradoras operarían con lo que se llama los acuerdos constantes, ¿no? Las leyes de acuerdos constantes. Las aseguradoras están constantemente trabajando entre ellas, entonces ellas dicen, bueno, vale, tu asegurado ha violado esto que yo tengo asegurado para el mío. Entonces yo le voy a pagar esto, pero tú me tienes que pagar esto otro. O a cambio de a ti no hacerte pagar esto, o a cambio de no ir a arbitraje, tú me tienes que pagar lo otro. ¿Por qué? Porque tu asegurado ha cometido este crimen, por ejemplo, algo difícil, ¿no? Algo que sería difícil de defender, pero tu asegurado ha cometido este crimen que aquí en esta comunidad merece la decapitación. Entonces, si tú no quieres que decapitemos a tu asegurado, nos tienes que pagar tanto. Entonces, las aseguradoras negociarían entre ellas para decir, vale, pues se ha cometido este delito o se ha cometido esta acción que para mi asegurado no es un crimen, pero donde estaba sí que lo era y no lo sabía, entonces yo simplemente te pago esto de vuelta para que tú estés contento porque tú no tienes por qué querer, es decir, habrá un momento en que la aseguradora prefiera el dinero a dañar a la otra persona, entonces decirle, bueno, pues vale, pues en vez de cometer esta violación, en vez de decapitar, como sí que la gente que vive aquí se ha comprometido a que si cometía este crimen se le tenía que decapitar, pues en vez de decapitarle, te vamos a pedir tanto dinero y así contentamos a nuestros asegurados. Entonces yo creo que funcionaría, sobre todo, ya digo, con acuerdos entre aseguradoras que al estar en constante contacto y constantes intercambios entre ellas, ya lo tendrían un poco cerrado, ¿no? Ya sabrían en cada caso cómo hacerlo, que es un poco lo que pasa ahora. Ahora las aseguradoras se llaman y dicen, bueno, por ejemplo, en un golpe contra dos coches, bueno, ¿dónde ha sido el golpe? ¿Quién ha pegado por el lado y quién ha pegado por detrás? Depende de quién haya sido, quién haya pegado a cada uno y si ha sido por el lado o por detrás, le toca pagar a uno o al otro. Pues esto pasaría un poco lo mismo, ¿no? Ah, pues el tuyo ha cometido este delito que para nosotros tienes que resarcirlo con este dinero, pero para ti no. Pues, por ejemplo, la aseguradora puede decir, pues soy yo quien se encarga de pagarlo porque la otra aseguradora no me va a pagar porque para ella no es un delito. Pues yo creo que funcionaría un poco así, que es un poco como funciona ahora. Es decir, yo puedo tener mi coche a todo riesgo y la otra persona a terceros, ¿no? Entonces, es mi aseguradora quien me paga, no la otra aseguradora quien se encarga de pagarme en caso de que sea mi culpa, ¿no? Entonces, pues podría funcionar un poco así. Y yo creo que evolucionaríamos a eso, evolucionaríamos a un sistema, sobre todo donde el daño se resarciría a través de pagos económicos. Que al final a la víctima, no necesariamente, porque la víctima a lo mejor sí que puede ser una víctima vengativa y quiere que la otra persona sufra, quiere que se lleve un castigo, pero a la víctima de normal lo que más le puede favorecer es esto. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por estar muy Ujú. interesante, la verdad. Nada, Creo que nada, es muy claro y una óptica que, bueno, se puede compartir o no, pero sí es importante. Importante y se puede incluso quizás muchas cosas poner en práctica en el corto o mediano plazo, otras no. Exactamente. Bueno, ya ahí el debate está abierto. Está Eh, planteado. Así que, exactamente. Así que bueno, Eduardo, te dejamos ir a dormir. Nosotros nos quedamos para sacar las sí, conclusiones del programa y después nos iremos a dormir nosotros. Así que muchas gracias por perfecto. estar Muchas acá gracias, hasta tan Eduardo, un tarde Nada, gusto. gracias por la en invitación. compañía con Muchísimas gracias, nosotros. Eduardo. Un placer. Nada, hablamos Nos hasta vemos. pronto. Muchas gracias. Chao, Dale. chao. Chao. Bueno, muy bien. Ahí Eduardo se fue. Muy claro todo. ¿Querés arrancar vos, Walter, como la otra vez, el último? Sí, sí, sí. Bueno, dale. Yo, a mí no me gusta mucho usar esta palabra porque la raíz de la palabra no me gusta, pero la palabra es esperanza. No me gusta la esperanza porque la raíz es espera. Pero a mí estos pibes me dan esperanza. Digo, yo escucho jóvenes como Eduardo, y hay en España por lo menos hay muchísimos, que se han tomado muy en serio esto y que uno nota que lo han estudiado en profundidad. Ahora, no lo quise decir mientras él estaba con nosotros porque era tirarle flores. Juan Ramón Rayo sacó un libro hace poco, hace días, que se llama Anti-Marx, que son 1700 y pico de hojas, bueno, son dos volúmenes, pero hace nada, lo presentó hace menos de un mes. Bueno, Eduardo ya organizó un ciclo de lectura, capítulo por capítulo, al que van jóvenes, creo que es ahí en la Marroquín de Madrid,
digo, hay un incentivo porque estas ideas se esparzan que la verdad me llena de fe, más que de esperanza, de fe. Al menos para que el grueso de la gente las conozca, como vos dijiste recién, Leandro. Después podemos estar más a favor, más en contra, algunas cosas considerarlas extremas, pero, pero que estén en la mesa, ¿no? Digo, que estén que puedan ser apreciadas por la gente. Nada. Me encantó tener a Eduardo. Así que le cedo la palabra al compañero Gustavo. No, voy yo Bueno, así, Eduardo. Gustavo Sierra. Lo mejor para el final, ¿no sabés cómo es, Walter? Gustavo Sierra es un periodista, entre paréntesis, te Gustavo cuento. Sierra, sí, que no me gusta, y una vez me discutí con él. Cuando estaba estudiando periodismo en la universidad, me gritó. Bueno, Mira, cosas que pasan. Mejores personas me han gritado. Bueno, sí, a ver. Creo que él deja claro y te hace pensar muchas cosas que pueden resultar extremas. Mm, Creo también que hay muchas, yo soy de la postura de que la gran mayoría de los servicios que provee el Estado, te diría casi un 98%, los puede proveer el privado muchísimo mejor que el Estado. Yo creo que el Estado, en todo caso, creo por el tema de la seguridad nacional, por el tema quizás de la justicia, es donde yo no me termino de convencer, por más que los argumentos de él sean muy buenos. Yo soy de la postura de Peter Schiff. Peter Schiff en un debate una vez dijo, hace muchos años, dijo que la sociedad anarcocapitalista puede existir, pero va a terminar siendo un Estado. ¿Viste como los que dicen, lo que dicen los anarcocapitales, ¿no? El Estado va a crecer y crecer y crecer porque está sí. en su esencia. Bueno, lo que dice Peter Schiff es que el ser humano tiene eso en la esencia. Entonces, vos podés crear una sociedad anarcocapitalista, pero de repente van a surgir todo tipo de reglamentos que tengas, por más que sea en un territorio, como él dice, qué sé yo, él lo lleva a Mm. lo privado, pero yo no creo que sea lo que vaya a pasar. En un territorio, por más que sea pequeño, van a terminar eligiendo líderes porque no se van a poner de acuerdo en muchas cosas, aunque sea una empresa asociada con la otra o lo que sea, y van a terminar pidiendo que alguien decida, ¿no? Ujú. Entonces, el ejemplo que dio, acá lo anoté para no olvidarme, el tema de los seguros, por ejemplo, ¿no? Él dio el tema, es un buen ejemplo, de los seguros del auto, ¿no? Está bien, el tema de los seguros del auto es verdad, todo es así. Ahora, si yo choco a Gustavo y el seguro me dice, vos tenés que pagar, digo, no pago ni mierda, que me vengan a buscar, ¿está? Entonces, es como que está bien, después todo el sistema de reputación ese puede funcionar, no sé, lo veo un tanto difícil, muy complejo y quizás mi cabeza todavía no esté preparada como para captarlo. Y quizás la de él sí, no sé. Eh, pero sí, obviamente creo que, como dijiste vos, Walter, o sea, que sirva por lo menos para mostrar que se puede mejor, ¿no? Y sobre todo la falla, porque hablan de falla de mercado, pero no hablan de falla del Estado. O sea, las fallas del Estado son permanentes, ¿no? Sobre todo en determinados estados. Y sin embargo, la gente pide que el Estado intervenga más, ¿no? Nos matan a todos, dicen, ¿dónde está el Estado? Ahí está el Estado. ¿Entendés? Los matan a todos por 2 pesos los ladrones. Eso es el Estado. Les importa un rábano. No les importa, no tiene el incentivo. Y Que ahora con la inflación te mata por 2 pesos y después no te lo sacan. sí. Pero todo, ¿no? Tenés los funcionarios dedicándose a la economía. ¿Dónde está el Estado? Bueno, eso es. El Ahí está. Estado dedicándose a la economía cada vez más. Donde se ocupa menos, el Estado se ocupa menos, en algunos países que el Estado se ocupa menos, la economía funciona mejor. Entonces, bueno, nada, que sirva más allá de mis diferencias con él y mis acuerdos, que fue, la mayoría fueron acuerdos,
algunas pocas diferencias por ahí, pero que sirve y mucho. Dale, Gustavo. Bueno, voy a empezar con una referencia histórica. Hasta por lo menos 1910 y creo que hasta 1920, el servicio del alumbrado público en Montevideo era privado, totalmente privado. Y no era monopólico, había más de una compañía brindando servicios de alumbrado público. Incluso en la época en que el alumbrado público era mucho más caro de proveer que ahora, porque en ese entonces el alumbrado público era gas, ¿sí? No era electricidad, era a gas. Y sin embargo se podía prestar perfectamente. Y daba ganancia, al punto de que se le estatizó a la compañía que prestaba el servicio, cuando el primer vallismo empezó a estatizar las principales compañías del Uruguay. Hoy por hoy el Estado hace muchísimas cosas, desde programas de puntos, digamos, entrando a competir con programas de punto por compra, de incentivos de compra, a espectáculos, a prácticamente de todo. Y cuando uno se pone a mirar, ve que el 99% de las cosas, aparte de brindarlas mal, no tiene ningún sentido que las brinde. Por ejemplo, el Estado otorga la licencia de conducir. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene que el Estado otorgue licencias de conducir? En todo caso, el prestador natural de ese servicio es la propia compañía que te asegura el auto. Claro, tal cual. Debería ser ella la que al momento de asegurarte está diciéndole a los demás, este señor tiene mi confianza. Y vos decís, ¿y qué pasa si uno circula sin seguro? Bueno, uno puede, de hecho uno hoy puede circular sin seguro, eludiendo a la policía, o coimeándola cuando te agarra, y no pasa nada. Y si chocas sin seguro, y bueno, si chocas sin seguro está tu patrimonio para responder. Digamos, y después está la ley penal también. Che, no tiene ningún sentido que los municipios otorguen licencia de conducir. Ninguno. Pero vamos a seguir, Económicos, políticos, y perdón, no quiero interrumpir. Económico no tiene ninguno. Políticos políticos sí, sí, claro. y Claro. burocráticos muchísimo. Mucho. Porque Claro. si vos querés conseguir una licencia de conducir sin pasar por el municipio, está tranquilo que la conseguís a un precio que le permite a fulano que otorga esa licencia, luego tener un auto de alta gama con un sueldo de miércoles. ¿No? Pero así funciona. Después pasame el Así, teléfono. así funciona. Así funciona. Ahora, No, no trabaja más ahí, no trabaja más ahí. Ahora es Bueno. diputado. donde, donde te pones a pensar un poco, vamos con el servicio de Internet, digamos, ¿no? Muchos municipios, entre ellos el municipio estatista por excelencia, donde en todo estás vos, que es el del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiene un pésimo servicio de Wi-Fi callejero gratuito. Tan malo que la gente no lo usa, habiendo competencia, habiendo muchísima competencia de muchísimos comercios, como en el que estoy yo en este momento, que te ofrecen Internet gratis, o proveedores de servicios de Internet que te ofrecen acceso a su red de Wi-Fi pagando unos pesos. La infraestructura que necesita el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para dar ese servicio de Wi-Fi, que es pésimo y que no usa nadie, es muchísimo, muchísimo dinero del presupuesto. Ni que hablar del servicio de bicicletas. Ese servicio de bicicletas que inauguró Sombrillita Larreta y que al principio era gratis y que ahora creo que no es gratis y que está ahora patrocinado por el Banco Itaú. Bueno, en Punta del Este lo puso el Banco Itaú por las propias, sin un peso del Estado. No tiene ningún sentido que el Estado se ponga a dar esas cosas. Buena parte del conurbano bonaerense no tiene asfalto. Cloac. ¿Sí?
y no tiene cloaca. Y los vecinos podrían autoproveerse asfalto y cloaca con un régimen jurídico razonable. Ahora, lo que pasa es que esos vecinos que no tienen ni asfalto ni cloaca gastan bastante más del 50% de sus ingresos en impuestos, a cambio de nada. No tienen alumbrado, no tienen cloaca, no tienen calle, no tienen vereda. ¿Sí? Eso es el estado presente. ¿Sí? Entonces, ¿quién provee? Hay dos rutas que me tienen obsesionado. Uno es la provincial 41 y el otro la provincial 50. Todos los días se mata gente en esas dos rutas. Rutas provistas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Son un desastre. Un desastre no solamente por la cantidad de baches que tiene, sino porque además ni siquiera están señalizadas. Entonces la gente no sabe cuándo puede avanzar y cuándo no. Y por eso hay choques de frente todos los días. Rutas súper transitadas, ¿sí? Sobre todo porque son backup de la 2, ¿sí? Porque tanto por la 41 como por la 50 llegás a la 29 y la 29 te permite llegar, digamos, después hasta Mar del Plata, si no por la 29 directamente, pero se utiliza como camino alternativo para no pagar los peajes de la 2, o cuando en la 2 prohíben pasar camiones, ¿sí? Y todos los días se mata gente, pero parece que la provisión de ese mal servicio, ¿sí? No tiene costo político. No hay nadie que, digamos, que le pueda hacer un juicio a la provincia de Buenos Aires por proveer ese mal servicio. Ahora, sin embargo, la provincia de Buenos Aires te manda a la policía a controlar si vos tenés la BTV en circulación. La BTV, curro espantoso, inventado, ¿sí? Para darle caja a determinadas empresas privadas, porque además está esto, se privatiza la recaudación y se estatizan los servicios. La BTV es un servicio de recaudación privado a cambio de nada. El registro de la propiedad automotor no es el Estado. Son unos señores privados que tienen el monopolio de dar la caja y es carísimo, porque cada transferencia del automotor puede llegar a costar hasta el 10% del valor del auto. Un disparate. Esos servicios tienen que estar provistos por el Estado, no para nada. Tienen que estar provistos de servicios en competencia. Además, el registro del propiedad automotor ni siquiera debería existir. En Paraguay no existe la propiedad automotor y no pasa nada. No es un bien registrable el auto. El auto es un bien mueble, no tiene por qué ser Una registrado. bicicleta, lo mismo, claro. Y el registro de la propiedad inmueble tampoco tiene por qué estar en manos del Estado. Tampoco. Hay mecanismos privados prácticamente para todo. Y cuando ves cómo se presta desde el Estado, vos te preguntás, para un poquito. ¿Y yo qué estoy comparando? Estoy comparando la idealidad, o sea, me prestan el servicio contra lo que yo supongo que un privado no puede brindar, pero el Estado no lo brinda. El Estado te cobra, pero no lo brinda. Entonces, esa es la trampa, esa es la principal trampa. Entonces, uno le pregunta a Eduardo, le pregunta por cosas complicadas, por la prestación de servicios de justicia y qué sé yo, pero ¿tenemos justicia? ¿Cuántos delitos contra la integridad física y contra la propiedad efectivamente se denuncian? Y de esos que se denuncian, ¿cuántos se persiguen? ¿Y cuál es el resarcimiento a la víctima? Ninguno. Entonces, le exigimos al que piensa una sociedad distinta que nos explique un modelo ideal, cuando en realidad la idea del mercado es que el mercado proveerá, ¿sí? Y le contrarrestamos no lo que tenemos, sino lo que nos gustaría tener en manos. Entonces, esa es una trampa intelectual brutal, y los estatistas se valen de ella para, digamos, decir que los bienes públicos deben ser provistos por el Estado y para agrandar cada vez más los bienes públicos. Entonces voy a cerrar con algo que dijo Eduardo y que en realidad es una frase de Max Weber, que dice, el principal
la principal función y el principal objetivo de la burocracia es crecer. La burocracia está para sostenerse, y para sostenerse se hace cada vez más grande. Y como se hace cada vez más grande, cuesta cada vez más impuestos. Por eso todos los años hay cada vez más impuestos, más regulaciones, más tasas, más controles. Tenemos cada vez una porción menor de nuestros ingresos y a su vez una serie de controles que nos impiden generar ingresos y disponer de esos ingresos, aún de lo que nos quede, de la mejor forma posible para todos nosotros. Entonces, hay que pensar en una alternativa. Quizá una sociedad sin Estado sea algo demasiado difícil de entender para la inmensa mayoría de la gente. Y es verdad, incluso para mí, que yo me identifico como anarquista, para mí una sociedad absolutamente sin Estado me trae determinados desafíos intelectuales, algunos de los que todavía no he podido resolver. Pero eso no significa, ¿sí?, que no tengamos que poner al Estado en entredicho, y ponerlo en entredicho seriamente, porque el 99% de las cosas que dice el Estado que hace, una, no las hace, y la segunda, no tiene por qué hacerlas. Ese es mi comentario. Muy bien, tajante, como siempre. Y largo hoy, Gustavo. Hoy se despachó. Hoy se despachó. Me parece muy bien. Bueno, señores, hasta aquí hemos llegado. Gracias por estar ahí. Gracias, Eduardo, de nuevo, si estás escuchando estos comentarios. Feliz cumpleaños para Walter. Por quedarte esta Gracias, tarde. amigo. Feliz cumpleaños para Walter, más alto. Happy birthday y como más se diga. Recuerden que estamos en la curiosidad liberagato.com, que estamos en las redes sociales. Si nos están viendo y escuchando por YouTube, les pediremos que se suscriban con el botón que está ahí abajo. Y también, también estamos en Anchor y Spotify. Ahí también se pueden suscribir, también nos pueden escuchar. Gente, esto ha sido todo. Será hasta la semana que viene. Y como siempre, chau, chau.